Buenos días. Escuchen esto. Según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, festejar es bueno para nuestra salud mental y emocional. Festejar es bueno para tu salud. ¿A quién no le gusta que lo festejen por un logro personal, por un logro laboral, por su cumple, ¿no? Hay personas que están, faltan 142 días para mi cumpleaños. ¿No han escuchado a personas así? Como también está el clásico que le dicen los jóvenes, el clásico recha, que no le gusta tanto festejar, ¿verdad? Recha me parece rechazado. Pero bueno, la realidad es de que a muchas personas, prácticamente a todos, les gusta festejar. Pero existe una celebración en la que a nadie le gustaría ser el festejado. ¿A poco? Sí. ¿Cuál celebración crees que es? ¿Les ayudo? El Día de Muertos. ¿A alguno le gustaría que lo festejaran en ese día? No, ¿verdad? ¿Por qué a la mayoría no le gustaría ser el festejado en ese famoso Día de Muertos? ¿Por qué a nadie prácticamente le gustaría? Por el miedo que las personas tienen a la muerte. Algunos le tienen miedo a volar en avión, otros le tienen miedo, dicen que al dentista, no sé por qué. Otros tienen miedo a la oscuridad cuando son chiquitos. Y cuando son grandes, le tienen miedo a la luz, ¿no? Cuando llega el recibo de la luz, el agua, el gas, las personas tienen pavor, ¿verdad? Pero la mayoría le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no saben con qué se van a enfrentar después de morir. Pregunta: ¿habrá vida después de esta vida? Algunos creen que van a reencarnar en un insecto, que van a reencarnar en un animal, por ejemplo, en una víbora, no vale repetir, o en otras cosas, ¿no? Pero existe en la palabra de Dios una tremenda declaración de un hombre. Existe un miedo tremendo a la muerte, porque no sabemos lo que viene después. Pero un hombre dejó una gran revelación, tremenda declaración. ¿Me acompañan, por favor? Juan, capítulo 11, vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Juan capítulo 11, del verso 25 al verso 26. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús. Vean esta declaración de Jesús. Yo soy, 11:25, yo soy la resurrección y la vida. No que conozco conceptos sobre la resurrección, ni conozco la forma. Él aseveró: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso siguiente: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Deja dos profundas revelaciones. Dice primeramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todos, aunque caminen por esta tierra, están muertos en delitos y pecados. Todo aquel que crea en Él pasará de muerte, aunque siga respirando, a vida. Y dos: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vean qué bendición. Vida. Jesús habló de vida en un presente.
Ay, entonces estoy muerto, sí, muerto en delitos y pecados. Y la Biblia enseña de que estamos como esclavos. Vean qué tremenda declaración. Jesús te dice, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, pasarás de muerte a vida. Y vivirás. Y esa vida será para siempre. Vivirás eternamente. Él afirmó ser la resurrección. Es decir, conocer a Jesús es conocer la resurrección. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. Les platico que poco tiempo después de la muerte de Jesús, miles de judíos, decenas de millares de gentiles empezaron a proclamar a los cuatro vientos que Dios le había levantado de la muerte. Algo impresionante en aquel tiempo. Y Jesús afirmó que todos los que creyeran en Él harían lo mismo. Tendrían vida eterna. La pregunta del millón: ¿será cierto que Jesús habrá resucitado de entre los muertos? El apóstol Pablo, no lo busquen, en 1 Corintios 15, escribió lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, vean qué sencillo de comprender, si no existe la resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Vana, inútil es también nuestra fe. Y dice casi al final del capítulo, seríamos los más dignos, los seguidores de Jesús, los que están proclamando que Dios le levantó de los muertos, serían las personas más dignas de lástima de todos los hombres. Vean qué revelación escribe el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Miles de personas, poco tiempo después, dieron testimonio: Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y quiero hacerles otro cuestionamiento. ¿Cómo trataron los enemigos de Jesús, los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra de Dios, de la Escritura, del Tanaj hebreo, del Antiguo Testamento? Porque todos los libros hablan de Él. Y si tú has leído el Antiguo Testamento y no has podido comprender el mensaje profundo, la esencia, el corazón de cada libro que habla de Jesucristo, sería bueno que volvieras a leer con la guía del Espíritu Santo, con sencillez en tu corazón, porque Jesús lo dijo: escudriña, busca en todas las Escrituras, porque cada libro da testimonio de mí. ¿Cómo trataron los enemigos de Jesús en ese tiempo controlar inicialmente este problemón que se les vino encima por haber crucificado a Jesús? Ellos pensaron, habiendo muerto Jesús, se acabó el problema. Pero 3 días después, hombres y mujeres galileos empezaron a proclamar, y después cientos, y muy poco tiempo después miles de personas empezaron a proclamar: Jesucristo, somos testigos, se ha levantado de entre los muertos. ¿Cómo trataron los enemigos de Jesús controlar inicialmente este problema? Número 1, vean qué interesante. Imagínate la Corte Suprema del pueblo judío, el Sanedrín o Sunedrion. Estaban todos juntos viendo cómo la gente empezaba a decir: Jesús se levantó de entre los muertos, Jesús es el Mesías. Lo primero que se le ocurrió a la Corte Suprema es: tan sencillo, vamos a exhumar el cuerpo del Nazareno, vamos a exhibirlo públicamente. Pero había un problema, y se acercaron otros: ¿sabes qué?
está la tumba vacía. No podemos exhibir el cuerpo de Jesús. Entonces vamos a decir que no murió. Imagínate a estos ancianos en esta corte tratando de buscarle, como dicen, 3 pies al gato, ¿verdad? Buscar una explicación para controlar esa idea de que Jesús había levantado de entre los muertos. Vamos a decir que no murió. Me imagino la cara de muchos del Sanedrín, los más ancianos, los más maduros, viendo a la persona que se le ocurre decir esa barbaridad. ¿Cómo crees que vamos a decir que Jesús no murió? Si su ejecución fue vista por todos. No había duda de que el Nazareno había muerto en esa cruz. Dice la Biblia que quedó su cuerpo prácticamente desfigurado, bañado en sangre, su cara, su cabello, su barba, todo su cuerpo bañado en sangre. Fue algo impresionante lo que pasó ese día en Jerusalén. No podían decir que no había muerto. Entonces se les ocurrió, y está en los evangelios, decir: estas personas que están hablando y diciendo que Jesús resucitó, son unos mentirosos. Vamos a decir que se les ocurrió, vean esto, robar el cuerpo de Jesús. Eso fue lo que dijeron inicialmente. Pero, de acuerdo a la historia, esta declaración, querida familia y amigos, resultó el decir: los discípulos en la noche llegaron, amagaron a los centuriones romanos como si fuera algo fácil y robaron su cuerpo. Esta declaración, de acuerdo a la historia, es ilógica, inaudita, absurda. Vamos a demostrarlo. Piensa, por favor, en esto que vamos a platicar. Si la resurrección era un fraude ideado maliciosamente por sus discípulos, si no existe la resurrección, si Jesucristo no se levantó de entre los muertos, porque ellos empezaron a proclamar: lo vimos, somos testigos, está vivo, es Dios hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Si la resurrección era un fraude ideado maliciosamente por los discípulos, a ver, síganme por favor, ¿por qué? O sea, ¿cómo explicamos? Número 1, ¿cómo explicamos el cambio tan positivo y radical que hubo en sus seguidores? El cambio, miren, el testimonio, como decía Jorge, que dio la iglesia inicialmente del Señor, fue algo impactante para todos. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro no se llama Buenas Intenciones de los Apóstoles. Ahora sí voy a hacerlo y nunca lo hacemos. No, se llama Hechos. Hechos, no palabras. Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 2, verso 37. ¿Cómo explicamos el cambio tan positivo y radical en sus seguidores? ¿De qué cambio estamos hablando? Vamos a leer qué fue lo que pasó con sus primeros seguidores. Hechos 2, yo voy a leer algunas partes, ustedes pueden estar en el verso 37. Les platico que en el día de la fiesta de Pentecostés, donde se celebraba la cosecha del trigo, Dios pensó cada fiesta para hablar de su Hijo, para hablar de Jesucristo. Y en este día, justo 50 días después de que Jesús había resucitado, en el día de la fiesta, sus seguidores, aproximadamente 120 personas, fueron llenas del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas que mucha gente, porque el día de la fiesta era como una cita para que muchos judíos peregrinos de diferentes partes del mundo antiguo tenían que ir a esa fiesta. Era de las 3 fiestas más importantes para la nación de Israel. Y Dios lo pensó de esa manera, y los seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en perfecto latín. Y eran galileos,
Por eso se asombraron los judíos. Miren, fue un estruendo, un ruido casi ensordecedor que llenó la casa donde estaban sus discípulos. 120 personas. Dice la Escritura que fue tal el sonido que casi se acercaron aproximadamente 3,000 personas a ese lugar. Síganme en la historia, 3,000 personas después de ese estruendo, ese ruido. Dios reparte lenguas como de fuego, llenas de poder, y empiezan a salir de la casa judíos peregrinos de Samaria, de Galilea, de Siria, de Antioquía, de todas las partes del mundo. Tenían lugar en ese día en la fiesta. Estaban asombrados porque los seguidores de Jesús empezaron a salir, galileos que aparentemente no tenían una buena educación en escuelas, decían que apenas sabían leer y escribir. Empezaron a salir, imagínate, a uno hablando en perfecto latín, perfecto hebreo, perfecto griego, perfecto egipcio, perfecto árabe, las maravillas de Dios. Y muchos peregrinos dieron testimonio, están hablando. ¿Cómo es posible que estos galileos estén hablando nuestra lengua? Fue algo tremendo. Muchos pensaron, están borrachos, porque están hablando esto, no sabían el idioma, están borrachos. El apóstol Pedro se levanta, lleno del Espíritu Santo, y dice, esto es lo que estaba profetizado. Dios dijo a través de sus profetas que en los posteros tiempos sus seguidores serían llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Vean qué bonito. Y dio testimonio, Jesús ha resucitado. Y en el verso 37 dice que cuando escucharon el primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, había 3,000 personas escuchándolo. Dios, a este Jesús que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le levantó de los muertos. Todos nosotros somos testigos. Cuando escucharon al apóstol Pedro, dice la Escritura que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hacemos? Realmente era el Mesías. Y dice el verso 38, arrepiéntete. La salvación es para el que decida creer de corazón y decida arrepentirse, decida cambiar. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo. El agua para los judíos representaba un nuevo comienzo. Bautízate en el nombre de Jesús, dejas atrás tu antigua vida y te levantas a una vida diferente al lado de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, bautízate en el nombre de Jesús y podrás recibir el regalo de Dios, el Espíritu Santo en tu corazón. Que Dios, familia, amigos, que Dios pueda hacer morada en tu vida. Que Dios utilice tu cuerpo como su templo. Que Dios nunca te deje solo. Que Dios siempre te consuele, siempre te ayude, siempre dirija tu camino, te ayude a tomar decisiones con tus hijos. Es promesa del Padre. Por eso los judíos, al escuchar a los galileos y a escuchar de Jesucristo, que era Dios y Cristo el ungido, decidieron creer en Él, para poder recibir a Dios en el corazón, al Espíritu Santo en tu corazón. Dice el verso 39, porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es la iglesia. Dios llama para salir de este mundo al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir la palabra iglesia, ya lo hemos platicado. Y vean qué interesante está esto. El verso 41, por favor, de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nada más se añadieron aquel día 3,000 personas. Síganme en la historia, por favor. Tenemos divisiones en capítulos y en versículos, pero la historia continúa. No lo dividas porque ves un número ahí. Estamos platicando de que recibieron al Señor 3,000 personas aproximadamente. ¿Qué pasó con esas 3,000 personas? ¿Saben qué pasó con las 3,000? Dice el verso 44. Vean lo que pasó con esos 3,000 que aceptaron al Señor. Todos los que habían creído, verso 44, todos, los 120 aprox que salen de la casa llenos del Espíritu Santo, y 3,000 personas, 3,120 personas, todos
Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vean qué interesante. Imagínate que en Jerusalén pasa esto como si fuera aquí en Metepec. Y estamos todos reunidos, llega el Espíritu Santo y es tal el estruendo, más que un cohete, ¿verdad? Todo el estruendo, que 3,000 personas, ahorita somos, ¿qué te gusta? Unos 180, 200 personas quizá. 3,000 personas vienen alrededor de este lugar por lo que están escuchando. Y se levanta nuestro pastor Ricardo y testifica de Jesucristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 3,000 personas doblan sus rodillas delante de Dios. ¿Qué pasa con esas 3,000 personas? Para que comprendamos lo que aconteció y cómo nació la iglesia que decía Jorge. Todos se quedaron juntos. Venían peregrinos de todas las partes del mundo antiguo. Pero era tal lo que sintieron en su corazón que decidieron, vamos a quedarnos con ellos. Somos una familia. Y me imagino el corazón de los 120 con los 3,000. Muchos moraban en Jerusalén, pero no todos. Abriendo las puertas de su casa, como si aquí 3,000 personas, pero ¿sabes qué? Yo vengo de Sinacantepec, yo vengo del Distrito Federal, yo vengo de San Luis Potosí, pero no quiero separarme de ustedes. Yo quiero tener esa sensación de gozo y paz en mi corazón. Entonces todos los que viven por aquí abrían sus casas. Fíjense qué interesante, porque dice la Escritura, todos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, porque el Espíritu Santo había transformado su corazón, y abriendo las casas de las personas que vivían en Jerusalén, pues ahora mira, yo tengo aquí mi casa, pueden venirse 20 personas, y yo tengo mi casa, que vengan 30 personas, imagínate, todos acostados, los 3,000 que creyeron en Jesús, que dice la Escritura, que estaban todos juntos, diciendo, vamos a quedarnos aquí, dejamos nuestra casa, dejamos nuestro trabajo, vamos a ver qué hacemos, pero es tal el gozo y el amor que siento. Y había personas que quizá no podían perdonar a su esposa, a su esposo, y personas que conocían la Escritura, llenos de Dios, decían, mira, vamos a orar por ti, porque Ezequiel dice que si tú eres lleno del Espíritu Santo, Dios hará que la ley esté escrita en tu corazón, para que puedas perdonar, para que no mates a tu esposa con tus palabras, para que puedas alcanzar misericordia de Dios. Y empezaban a orar unos por otros, y la gente caía de rodillas, y las personas que no podían perdonar, perdonaban. Las personas que criticaban, dejaban de criticar. Ayudaban a todos, veían a la persona, llegando aquí al ejemplo de aquí, llegaba la persona que nunca se quitaba su chamarra negra, y llegaba alguien y decía, ¿sabes qué? Toma, y le prestaba o le regalaba un suéter amarillo, por ejemplo, ¿no? O sea, había un amor. Imagínate, en las casas, todos, es un chiste local, ¿verdad? En las casas, todos acostados, y la gente decía, ¿pero qué vamos a comer? Y de repente llegaban de otras casas, mira, vamos a comer todo esto, y bendecían al Señor, y hablaban. Mira, lo único que sacaban de los apóstoles era Jesús. Era lo único que se sacaba, lo platicamos la semana pasada. Si un apóstol se parara aquí, el apóstol Pedro, el apóstol Tomás, a ver, ¿de qué nos va a hablar? De Apocalipsis, nos va a hablar de Gálatas, nos va a hablar. Ellos solamente hablaban de Jesús. Hablaban de Jesús, porque ellos tuvieron asientos de primera fila para conocer la vida cristiana, que es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Si no reflejas a Jesús en tu vida, estás perdiendo tu principal objetivo. Y todos, imagínate, ahí está el pastor Ricardo ahí acostado, y ahí está Armando, y ahí están todos acostados, y se levantaban, y empezaban las mujeres a traer comida para desayunar, y las personas decían, oye, pero yo tengo mi trabajo en Galilea, yo tengo mi trabajo en Siria. Pero decían, mira, vente, yo soy carpintero, puedes ayudarme a mí. Y se comían todos juntos, empezaban a trabajar todos. Ninguno se separó de estos 3,000 seguidores de ese lugar. ¿Por qué? Porque había un amor sobrenatural en ellos. Dice la Escritura, tenían en común todas las cosas. Por eso vendían sus propiedades.
tenían el ejemplo de los apóstoles. Personas apasionadas por Cristo, no por hacerse ricos, apasionados por el Señor. Por eso confiaban en ellos. Y era tal el impacto de amor. Por eso les digo, si la resurrección es un fraude, ¿cómo explicamos el cambio que hubo en este tiempo? Un cambio tremendo de dar todo por los demás hermanos. Es increíble y solamente lo puede hacer el Señor. Por eso les digo, ¿cómo explicamos este cambio? Si la resurrección era un fraude ideado maliciosamente por los discípulos, no resucitó, pero vamos a robar su cuerpo y vamos a decir que se levantó de entre los muertos. Ilógico, ¿por qué? Mira, si la resurrección era un fraude, ¿por qué conscientemente se aferrarían a una mentira? Al grado de enfrentar persecución, confiscación de sus bienes. Imagínate, robando el cuerpo para seguir con esa mentira. ¿Cómo se nos ocurre que se aferrarían a esta situación al grado de enfrentar persecución, confiscación de sus bienes, torturas, prisiones y muerte? Suena ilógico, ¿verdad? ¿Qué explicación habría de que grandes escépticos, grandes enemigos de Dios, llegaran a convertirse hasta en mártires? Dar su vida por causa de Jesucristo, escépticos, enemigos de Jesús, enemigos de Dios, enemigos de las Escrituras, doblaban sus rodillas delante del Señor y llegaban a entregar su vida por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo nos explicamos esto? Te platico lo que pasó en aquel tiempo. El Sanedrín, la Corte Suprema del pueblo judío, necesitaba terminar rápidamente, de manera general, con el nombre de Jesús. Tenían que parar esta revuelta. Tenían que causar, miren lo que idearon los fanáticos religiosos, tenían que causar suficiente terror como para sumir a todos en pánico. ¿Saben en quién pensaron? No existe mejor hombre para esta tarea de provocar un terror en los seguidores de Jesús que Saulo de Tarso. Saulo respiraba odio contra los primeros seguidores de Jesús. Para el Sanedrín, Saulo era la respuesta. Él va a poder llenar toda Jerusalén con terror, con pánico, y así se va a disipar la idea de que Jesús se levantó de entre los muertos. Y Saulo fue testigo cuando apresaban a los primeros cristianos. Pablo fue testigo, Saulo, en aquel tiempo, de increíbles las palabras que salían de los seguidores de Jesús, para él aterradoras. Viendo a la persona que lo iba a castigar de acuerdo a la ley, con un látigo compuesto con tiras de cuero. Las palabras aterradoras que salían, que zumbaban en el corazón de Saulo y de los religiosos, era de estas personas que sabían lo que venía, tortura, prisión, cárcel, muerte. Salían por su boca: el Señor es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesús se levantó de entre los muertos. Saulo, síganme por favor, observaba cómo las tiras de cuero empezaban a lastimar la piel de hombros, espalda y pecho de cada creyente. La piel empezaba a abrirse y finalmente quedaba en carne viva. El cuero del látigo llegaba hasta los huesos de la caja torácica. Al recibir los primeros 13 latigazos, ya está sufriendo el creyente un delirante dolor. Ahora comienza la segunda tanda de 13 latigazos. Cada golpe hace surcos más profundos que el anterior en la carne, dejando marcas permanentes por todo su cuerpo. Para entonces el creyente está a punto de
de desmayarse, bañado en sangre, ha perdido la coordinación muscular, incapaz, por eso los ataban, de seguir parado por sí solo. Después de la tanda final de 13 latigazos, eran 40 menos 1 de acuerdo a la ley judía. ¿Por qué? Porque más de 40 podían fácilmente morir después de este castigo. Imagínate la escena. Después de la tanda final de 13 latigazos, el creyente está a punto de morir. En la escena, todos mirando. Saulo, todos los líderes religiosos, todos los cristianos que estaban apresados, que iban a tener o iban a correr la misma suerte. Si no rechazas esta idea falsa de que Jesús es el Mesías y que resucitó de los muertos, tendrás la misma suerte con este látigo. Esto quedaba clavado en el corazón de Pablo, como personas muy pobres, personas muy ricas, personas con cierta posición económica, personas influyentes quizá, de todo ámbito, todos pasaban por el castigo. Ninguno se arrepentía. Era algo tremendo. ¿Cómo es posible que sus cicatrices fueran para ellos como un trofeo? Cicatrices permanentes, exponían el hueso. Tremendo. Familias completas viendo cómo a tu hijo deshacían su espalda, su pecho, sus hombros. Quedaban como muertos. Si no morían, el solo moverse le iba a ser una agonía. No podían ni moverse. Les esperaban semanas de lento sanar y de un dolor insoportable. En aquel tiempo no podían correr por morfina, ¿verdad? Ni por cualquier analgésico. Imagínate lo que era el reconocer y mantener la idea. O sea, ustedes pueden creer que personas que consecuentan una mentira, que no estaban seguros de ver a Jesucristo levantado de entre los muertos, hubieran consentido esta clase de persecución y de tortura. Es ilógico, familia. Inaudito, históricamente es ilógico. Es algo impresionante. Al grado de que escépticos, como Saulo, doblaran sus rodillas. Me imagino a Saulo viendo a los cristianos, viendo a mujeres, viendo a hombres que por más que le hacían, seguían firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Eso empezó a tocar el corazón del apóstol después Pablo. Pablo se arrepiente y Pablo, después de perseguir brutalmente a la iglesia, se convierte en uno de los misioneros más importantes. Al grado, Saulo nunca se imaginó siquiera que un día su cuerpo, su propio cuerpo, llevaría la marca de 195 cicatrices semejantes a esos azotes. Porque si ustedes leen, no lo sigan por favor, yo se los leo. En 2 de Corintios 11, verso 23, yo se los leo. 2 de Corintios 11, verso 23. Escribió Pablo. Vean esto, nada más. El escéptico, uno de los escépticos, enemigos de Dios más tremendos, ya lo platicamos, lo que él experimentó, lo que él vivió. ¿Son ministros o servidores todos de Cristo? Son servidores de Cristo. Como si estuviera loco hablo, porque él no podía gloriarse en su vida. Por eso lo escribió de esa manera. Yo soy siervo de Jesucristo, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número. Escéptico. ¿Cómo podemos explicar que escépticos dieran su vida por causa de una mentira? Ellos fueron testigos. Jesucristo se levantó de entre los muertos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. Verso 24. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 195 marcas permanentes. Y también dice que fue azotado también varias veces con varas, también fue apedreado por causa del Señor. Entre otras cosas, puede seguir leyendo. Solo nos queda una posible y lógica explicación. Jesús es
Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el ungido. Dios hecho carne. Y Dios permitió por amor que entregara su vida en esa cruz. Y como dice la Escritura, porque Dios dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás su alma en el Hades. Dios le levantó porque la muerte no podía contener la vida. Cristo es Dios, es la vida misma. Dios entrega su vida porque Dios no quiere que sufras. Porque Dios te ama con todo el corazón. Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Dios entrega su vida para que si tú decides creer en Él de corazón, te arrepientes de corazón, decides seguir su ejemplo de vida, amar a los demás como te amas a ti mismo, Dios te dice, yo prometo perdonar toda tu maldad. Mi sacrificio fue suficiente. Dios lo estableció de esa forma. A través de la fe en su sacrificio obtienes el perdón, pero comprender el sacrificio es que entiendes la gravedad de lo que es vivir el pecado, de que decides cambiar de corazón. Dios te perdona, Dios recupera tu corazón para que la promesa del Padre sea cumplida, para que el Espíritu Santo, Dios, haga morada en tu interior. Ay, es que yo no siento al Espíritu Santo, porque también existe la condición de ser cristiano carnal. Cuando tú no decides entregar tu vida, y vamos a terminar ya con esto, entregar tu vida al Señor, seguirás siendo cristiano carnal. El Espíritu Santo, porque Dios cuando hace algo lo hace bien, Dios hace poderosa morada en tu corazón. Pero hay muchos que están jugando con Dios, que tienen un pie en Dios y un pie en el mundo. Por un lado amas a Dios y lo haces de corazón, pero por otro lado también estás viendo todo lo que te ofrece el mundo. No puedes tomar una decisión contundente en tu vida. Serás un cristiano carnal que siempre vivirá lleno de profundo dolor en su corazón, porque no hay peor tortura de un cristiano genuino que el Espíritu Santo le está diciendo no debes de vivir de esta manera, pero por otro lado consientes una clase de vida que sabes que no es del Señor. Entonces habrá siempre un conflicto y un profundo problema en tu corazón. Por eso les digo que el cristiano que no toma la decisión contundente de seguir al Señor vivirá siempre en una tortura constante en su vida. Gloria a tu nombre, Señor. Jesucristo se levantó de entre los muertos y Jesucristo afirmó: yo soy la resurrección. La muerte no puede contenerme. Yo abro el camino para llegar al Padre. ¡Qué bendición! A través de la fe en Jesucristo, Dios te concede el perdón. Y Dios te dice en esta mañana a través de su palabra: pasarás de muerte a vida en un presente. Y en un futuro no morirás eternamente. Como lo hice yo, lo harán todos mis seguidores. Quiero para terminar hablarles de la evidencia más contundente de la resurrección. El quinto pilar, de acuerdo a Hebreos 6, verso 2. Pilares. Dios quiere establecer su templo en tu corazón. Dios quiere que levantes ese templo donde Dios va a hacer poderosa morada. Y para levantar ese templo, Dios nos habla de que existen 6 pilares para que se sobreedifique y esa edificación permanezca. En medio de situaciones, como decía Isa, difíciles, en medio de problemas, tú puedas estar siempre de pie. ¿Por qué? Porque estás fundada tu fe en la roca que es Cristo y porque decidiste levantar estos pilares. El quinto pilar, de acuerdo a Hebreos 6, es la resurrección de los muertos, que debe de ser una realidad en tu vida. La resurrección de los muertos a una vida nueva, llena de poder. ¿Me acompañan a Romanos, por favor, capítulo 6, del 3 al 7? Romanos, capítulo 6, del 3 al 7, por favor. Romanos 6, del 3 al 7. Es algo que todos tenemos que tener claro en el corazón. Les leo desde el verso 3. Romanos 6, del 3 en adelante. El apóstol Pablo, convertido al Señor, lleno del Espíritu Santo, ¿no sabes que todos los que estamos aprendiendo el quinto pilar,
para que Dios pueda hacer morada en tu corazón, para que puedas escucharlo, para que pueda ser una realidad en tu vida. Ay, es que Dios me habló. Dios habla en este tiempo, pero tienes que establecer estos pilares. Por eso es importante que comprendamos la resurrección. Miren, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados. Fíjate lo que tienes que hacer con tu vida, la decisión que tienes que tomar. Sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados, verso 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6 es el verso importante. Debes de saber esto. Si eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, a Dios no le interesan los títulos, no le interesan las credenciales. Dios no vino a establecer ninguna religión. Dios habla de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y Dios nos enseña este principal pilar. Es algo que debemos de saber. Verso 6, que tu viejo hombre, tu antigua vida, antes de conocer al Señor, fue, crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, tu antigua vida, en ignorancia hacia las cosas de Dios, sea destruido, a fin de que no sirvas más al pecado. El Hijo de Dios ha decidido subir a la cruz. Es que tengo que morir a tu antigua vida llena de maldad, a la hipocresía, a la mentira, a la pasividad, a la flojera, a vivir siempre engañando a los demás. Muchos tienen problemas en su casa, muchos tienen enfermedades, muchos tienen muchas cosas. Dios tiene la respuesta. Tienes que comprender que tienes que decidir subir a esa cruz. Si no hay muerte, así de sencillo, si no hay muerte, no puede haber resurrección. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Si tú no decides morir, no puedes resucitar a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida con propósito. Por eso la iglesia tiene que comprender el concepto de lo que es cargar la cruz. Escuchamos, perdón que suba la voz por la cuestión esta, escuchamos que dicen algunos, ay, es que hay que cargar con la cruz, ¿no? Y creen que la cruz es su esposo, la cruz es su esposa, la cruz son los tacos de suadero. Es que no puedo con eso, la cruz, mira mi estómago. A ver, comprender el concepto de cruz. En el primer siglo de la era cristiana, el concepto de cruz, la cruz representaba la muerte. Entonces, Dios dice, el que no esté dispuesto a cargar la cruz no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si no decides morir a todo lo malo, no puedes ser mi discípulo. Dios no va a ser poderosa morada en tu interior. El Espíritu Santo está ahí, pero si tu corazón está dividido, el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, está como extinguido. Decía, no le produzcan dolor, no contristen al Espíritu Santo. Dios está siempre contigo. Cada que ves pornografía, cada que le contestas a tu esposa, cada que le contestas a tu esposo, cada que le contestas a tu hijo, a tu hija, etc., cada que transas en tu trabajo, cada que llegas tarde y estás dando un pésimo testimonio ante tu familia, tu vida ha cerrado las puertas al reino de los cielos. Sí, increíble. Dios dice, pediré cuentas. ¿Por qué? Porque la iglesia representa a Cristo en la tierra. Por eso Dios te habilita con su Espíritu. Dios va a hablar a través de tu vida. O a través de tu vida se va a cerrar las puertas al reino de los cielos. Tienes que comprender el concepto de cargar la cruz. Es morir a todo lo malo. Y para terminar, una tremenda revelación de Dios en Colosenses. Con eso terminamos. Colosenses 3 del 1 al 3, por favor. Colosenses 3 del 1 al 3. Yo se los leo
porque ya no tenemos tiempo. Escúchenme, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, debes de buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nos habla no de un futuro. Dice, si ya resucitaste, la resurrección empieza en estos días. Si tú no decides morir, no existe resurrección. Dice el apóstol Pablo que ya has resucitado a una vida diferente. Hay gente que cree que va a resucitar en un futuro conforme dice la Escritura. Pero si en tu vida no se ve por ningún lado la resurrección en este presente, olvídate. Por eso el apóstol Pablo dice, si ya resucitaste, debe de ser tu vida otra. Debes de ya buscar las cosas de arriba. Debes de empezar a servir en tu iglesia, tener todas las cosas en común, poner todas las cosas al servicio de la iglesia. La iglesia no como lugar, la iglesia como cuerpo de Cristo. Y no tiene que ser algo por imposición. Ahí es que me dijeron que tenía. No, es algo que hacían instintivamente porque Dios está dentro de ti. Es algo que debe de salir del corazón, ese amor. ¿Sabes qué? Mira, yo quiero servir. Llevo 2 años viniendo a la iglesia y no puedo servir a los demás. Me olvido de traer cosas al granero. Nos habíamos quedado ya sin despensas, algo tremendo. ¿Cómo es posible todo lo que Dios nos ha dado? Dios está llamando a un arrepentimiento de su iglesia y que comprendamos que la resurrección, si no es visible en tu vida en un presente, jamás lo será en un futuro. Dios te habla de un compromiso, de un cambio total de vida. ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? Vamos a cerrar nuestros ojos si son tan amables. El quinto pilar, la resurrección de los muertos. La más grande evidencia en nuestros días es que la iglesia, tu vida, Dios tiene puestas todas sus esperanzas en ti. La iglesia es testimonio vivo de lo que ocurrió hace 2000 años. Con estos seguidores de Jesús que platicamos, la iglesia tiene todo el poder y toda la autoridad espiritual. Es hora. La mies está madura. Los obreros son pocos. Dios está llamando a toda la iglesia, a toda Semilla de Paz, para que se levante con un mismo sentir, con un mismo corazón. Ha llegado el momento de reflejar a Jesucristo, de vivir como Él lo hizo, de agachar nuestra cabeza, de aprender la sumisión, la obediencia, de ver primero por los demás. No te pierdas ya la oportunidad de reflejar a Cristo, de que se aprecie que realmente ha resucitado de los muertos, buscando las cosas de arriba, y así Dios te garantiza que en un futuro, cuando Dios lo disponga, vivirás eternamente. Padre, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. ¿Con qué palabras, Padre, podemos agradecer lo que hiciste en la cruz por nosotros? Perdóname, Señor, porque sé que soy tu hijo, pero no he reflejado como tú quieres la vida cristiana, el ejemplo de Jesús. Perdóname. Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad a través de mi cuerpo, a través de mi corazón. Señor, que a través de mi vida sin palabras se pueda demostrar que tú estás vivo, que no estás muerto, y que la resurrección es una poderosa realidad en este tiempo. Padre, perdóname. Y si es la primera vez que vienes a este lugar, Dios te invita a que subas a la cruz. No hablo de ninguna religión, solamente Dios está anhelando que le abras tu corazón, que te rindas a Él, que creas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, con lágrimas en sus ojos. Él sabía lo que venía a su vida. Nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí, pero yo entrego mi vida para que cualquier persona con un corazón sincero delante de Dios, que reconozca que merece la muerte y que reconozca que Dios decide pagar el precio en la cruz, y que decide cambiar, y que decide arrepentirse, y que decide aprender a vivir como Jesús lo hizo, una vida llena de amor por los demás. Dios te dice, yo te perdonaré de toda maldad, y ahora serás hijo mío.
Dios está invitando a todos a la cruz. Solamente pídele perdón. Con tus palabras dile: perdóname, Señor, perdóname. Yo creo en ti, yo creo en Jesucristo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y también, Señor, esperamos la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que haga poderosa morada en nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y harás en esta iglesia que ha resucitado en un presente de entre los muertos. Gloria a tu nombre, dulce Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. ¡A Jesús! Mira tu iglesia, Padre. Mira el corazón de tu iglesia. Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto con todo, te invito, con todo tu corazón, que resuene el cielo completo a través de cantos que salgan del corazón. Gracias a Dios.